50 clásicos de la psicología. Capítulo 13. Sidney Rosen. Sigmund Freud experimentó con la hipótesis, pero nunca pudo inducir trances con facilidad ni lograr que los pacientes aceptaran sus sugerencias. Milton Erickson, nacido 45 años después de Freud, en mucho sentido realizó el potencial de la hipnosis y lo convirtió en una auténtica herramienta psicológica, que a menudo puede producir cambios instantáneos en personas que han estado sufriendo complejos y fobias durante años. Quizás la respuesta a por qué fracasó Freud y Erickson tuvo éxito de manera tan brillante puede hallarse en la dinámica de la relación psicoterapéutica. Tradicionalmente, dado que los médicos están en posesión del conocimiento, son ellos los que curan. Los pacientes, en su ignorancia, son quienes tienen que ser curados. En tanto que joven médico en instituciones mentales, Erickson heredó esta manera de ver las cosas, pero más tarde comenzó a comprender la relación simplemente como dos personas que trabajan juntas para llamar a las puertas de sus mentes inconscientes en busca de soluciones. Entrando él mismo en trance, la voz de Erickson se convertiría en la voz del paciente. Mi voz te acompañará, les decía, creando un gran poder de sugestión. El estilo Erickson. El secreto de Erickson fueron sus enseñanzas en forma de cuentos, no viejos cuentos de hadas, sino anécdotas sobre su propia vida familiar o casos de pacientes anteriores que tenían un significado especial para el problema de una persona. Generalmente contenían un elemento de shock o de sorpresa y fueron creados para provocar un momento de ¡ajá! En lugar de decir, ya veo lo que no está bien, esto es lo que debería ser. Erickson dejaba que los pacientes dedujeran el mensaje a partir de la anécdota, como si se lo explicaran a sí mismos. Un alcohólico que fue a ver a Erickson parecía un caso sin esperanzas. Sus padres eran alcohólicos, sus abuelos, por ambas partes, eran bebedores, incluso su esposa y su hermano eran alcohólicos. Erickson podría haberlo enviado a Alcohólicos Anónimos, pero dado el entorno de tal persona, trabajaba en un periódico que, según él afirmaba, estimulaba una forma de vida dada la bebida. Erickson pensó que intentaría algo distinto. Le pidió al hombre que fuera al jardín botánico y observara los cactus, los cuales pueden pasarse 3 años sin agua y no mueren. Muchos años más tarde, la hija de aquel hombre conoció a Erickson y le contó que después del tratamiento del cactus, tanto su padre como su madre habían dejado de beber. La imagen de un cactus floreciente que necesitaba beber tampoco había resultado ser muy poderosa. Erickson admitió que este tratamiento nunca se habría encontrado en un libro de texto, pero eso muestra el estilo de su terapia. Todos somos diferentes de los demás y cada uno respondemos a la cura que más significa para nosotros. A veces, sus cuentos parecen más zen o enigmas aparentemente absurdos. Cuando se oyen en un estado normal, uno puede creer que son sensibleros o pensar, ¿y qué? Pero en estado de trance, el lenguaje cargado, las pausas significativas y el elemento de sorpresa pueden provocar una súbita conexión con la mente inconsciente que produce el cambio. Erickson dio permiso al psiquiatra Sidney Rosen para reunir muchos de sus cuentos y publicar un libro con comentarios, aunque ya tiene 20 años. Mi voz te acompañará constituye una perfecta introducción a Erickson, captando su contribución mágica y única a la psicología. A continuación, damos una breve mirada a unos pocos cuentos y una interpretación de su significado, pero merece la pena tener el libro. Estableciendo una relación de compenetración. Al trabajar con los pacientes, más que intentar descubrir toda su historia pasada, la prioridad de Erickson era establecer una buena compenetración. Llegó a ser muy consciente de cómo responde una persona a un cuento a través de su lenguaje corporal, su manera de respirar y sus pequeños gestos faciales. Un verano, Erickson estaba vendiendo libros de puerta en puerta para ayudarse a pagar la universidad. Visitó a un granjero, pero a este no le interesaban los libros. Abandonando el intento de vender algo, Erickson comenzó a rascar el lomo de los cerdos. Habiendo crecido en una granja, sabía cómo hacerlo. El granjero se dio cuenta, le gustó y le dijo, alguien a quien le gustan los cerdos y sabe cómo rascar sus lomos es alguien a quien me gustaría conocer mejor. Le pidió al joven Erickson que se quedase a cenar y luego compró sus libros. Erickson contaba esta historia para mostrar que cualquier cosa comunica algo de nosotros. No podemos no comunicar. Cuando tenemos que hacer juicios, como dice el granjero, hemos de permitir que nuestras mentes inconscientes desempeñen su papel.
los sentimientos y los presentimientos suelen ser correctos y debemos tener en cuenta el conjunto de la situación. Haciendo de espejo. Una técnica que tiene que ver con Erickson es hacer de espejo, acompañando al paciente en lo que está diciendo. Erickson sabía hacerles ver más objetivamente cómo estaban actuando. En un hospital en el que trabajó habían dos hombres que pretendían ser Jesucristo. Hizo que se sentaran en un banco y hablasen entre sí. Finalmente, viendo la idiotez de las pretensiones de la otra persona, cada uno pudo ver la tontería de sus propias pretensiones. En una ocasión en que un hospital estaba construyendo una ala nueva, Erickson encontró otro Jesús para que ayudase en cuestiones de carpintería, sabiendo que no podía negar que Jesús era un famoso carpintero antes de aparecer como el Mesías. Este poco común remedio consiguió que esa persona se comprometiera de nuevo con la realidad y con los demás. Ruth era una hermosa niña de 12 años con una gran personalidad. La gente hacía cosas por ella porque caía muy bien. Sin embargo, ella era capaz de darles una patada en las espinillas, romper su ropa o saltar sobre sus pies y romperles los dedos. Un día Erickson oyó que estaba destrozándolo todo en la sala. Cuando llegó, ella estaba quitando la pintura de las paredes, pero él no le dijo que parase. Él comenzó también a destrozar lo que encontraba, sacando las sábanas de las camas y rompiendo ventanas. Vayamos a otro sitio, dijo él, esto es divertido. Y se fue al pasillo. Al ver a una enfermera le quitó la ropa, dejando al descubierto su sujetador y sus bragas. En ese momento Ruth dijo, Doctor Erickson, no debería ser una cosa así, y le llevó una sábana a la enfermera para que se cubriera. Cuando se le hizo ver su propia conducta, se convirtió en una niña buena. La enfermera que pasaba por el pasillo había aceptado ser parte de la escena. Lógica indirecta. A menudo, cuando alguien llegaba a Erickson con un problema de control o de adicción, no le decía que dejase de hacer lo que estaba haciendo, sino que lo hiciera con mayor intensidad. En una ocasión, llegó un hombre que quería perder peso y dejar de fumar y de beber. Él no le dijo que dejara ninguna de esas cosas. En lugar de ello, le mandó comprar su comida, sus cigarrillos y su alcohol, no en las tiendas de la zona, sino en tiendas que estuvieran al menos a 1,5 kilómetros, para que el ejercicio le llevase a reconsiderar sus hábitos. Otra vez, una mujer fue a visitar a Erickson. Pesaba 95 kilos y quería pesar 75. Estaba atascada en un patrón repetitivo de ganar peso y luego perderlo. Erickson le dijo que le ayudaría si antes ella hacía una promesa. Ella estuvo de acuerdo y él le dijo que primero aumentara de peso hasta llegar a los 100 kilos. Luchó contra ello, pero una vez llegó a los 100 kilos, estaba tan desesperada y con tantas ganas de que se le permitiera perder peso que bajó a los 75 sin dificultad. Estos ejemplos de la lógica indirecta de Erickson revelan su filosofía general. Solo se puede conseguir que una persona cambie si ella se siente dueña de su propio cambio. Comparado con la obligación o las órdenes, el cambio siempre será más poderoso y duradero de este modo. Revisando el marco de referencia. Una mujer fue a ver a Erickson. Esta mujer odiaba vivir en Phoenix, Arizona. Su marido quería ir de vacaciones a Flagstaff, otra ciudad del mismo estado, pero ella decía que prefería quedarse en Phoenix y odiarlo, e ir a otra parte como una forma de alivio. Erickson quería saber por qué ella odiaba a Phoenix tanto y por qué se autocastigaba con sus pensamientos. Durante una sesión de hipnosis le dijo que fuera a Flagstaff y observase un estallido de color. En realidad no había nada en particular que Erickson quisiera que ella viera, pero hizo que la mujer se interesara y cuando encontró su estallido de color, un pájaro rojo ante un fondo verde, se puso eufórica. Erickson quería cambiar su modo de pensar para que comenzara a ver las cosas que normalmente no veía, en un sentido más profundo. Además de la facultad física de la visión, la mujer terminó pasando un mes en Flagstaff y a partir de entonces fue de vacaciones a distintas partes de América, buscando el estallido de color que daba sentido. En una o dos sesiones, Erickson había facilitado un cambio de fuertes sentimientos negativos a una curiosidad afirmadora de la vida, la sabiduría interior. Si hay una cosa que puede extraerse de la obra de Erickson es que dentro de cada uno de nosotros hay algo que sabe. Él creía que toda persona posee un núcleo sano y poderoso y que la hipnosis era una herramienta útil para permitir que este yo nos guíe de nuevo. Solía ilustrar esto con una anécdota de su niñez. Un día llegó un caballo a la propiedad de su familia y no sabían de quién era, no tenían señales distintivas. Milton
Decidió montar el caballo y volver a llevarlo a la carretera, pero en lugar de conducirlo a distintos lugares para encontrar al propietario, dejó que fuese el caballo quien le guiase a él. Cuando el caballo regresó a la propiedad de sus dueños, estos le preguntaron cómo sabía que era suyo. Él contestó: yo no lo sabía, pero el caballo lo sabía. Lo único que hice fue mantenerlo en el camino. El caballo es, por supuesto, la mente inconsciente, la cual, si se accede a ella en un estado de trance, puede resolver cualquier problema y devolvernos a nuestro yo verdadero y poderoso. Erickson creía que la mayoría de nuestras limitaciones son autoimpuestas, pero que las barreras son levantadas fundamentalmente por nuestra mente consciente, accediendo y reconfigurando los contenidos de nuestro inconsciente. Podemos formatear nuestra vida, reprogramarnos con información que constituya una mejor aproximación a la realidad y no quedarnos estancados con patrones de pensamiento negativo o retorcidos, depende de nosotros. Comentarios finales. La habilidad de Erickson para leer los pequeños gestos y los movimientos faciales de una persona, así como todo su lenguaje corporal, hizo que mucha gente pensase que él era vidente, cuando a los 17 años contrajo la poliomielitis apenas podía moverse, y como no podía hacer otra cosa, se dedicó a observar y analizar la conducta de sus numerosos hermanos. Se dio cuenta de que a veces, cuando decía una cosa, querían decir otra, y que la comunicación implicaba mucho más que simplemente el habla. Su famosa habilidad para leer en la gente había comenzado. Si has ido alguna vez a un hipnotizador para dejar de fumar, perder peso o curar una fobia, tienes evidencia de que la hipnosis es ya respetable, y esto es parte de la herencia de Erickson. Su idea de terapia breve, el cambio puede suceder en un instante, en lugar de que un paciente tenga que estar años y años en psicoanálisis. Es también ya parte del paisaje psicoterapéutico. Además, sus continuadores, Richard Grinder, crearon la programación neurolingüística, PNL, una versión más codificada de las técnicas ericksonianas que han sido adoptadas por formadores en negocios y en recursos humanos. Ahora bien, como nuestro Rosen, Erickson no era muy técnico en su enfoque, reconocía a los seres humanos como una especie contadora de cuentos. Mito o anécdotas es siempre el modo más efectivo de expresar intuiciones acerca de la vida y la transformación personal. Milton Erickson. Nacido en Arn, Nevada, en 1901, Erickson era ciego al color, sordo a los tonos y disléxico. En su juventud, su familia viajó en un carro cubierto hasta Wisconsin, donde levantaron una granja. Erickson estudió psicología en la Universidad de Wisconsin, donde aprendió a hipnotizar a la gente. Obtuvo su diplomatura en medicina en el Hospital General de Colorado y trabajó como psiquiatra residente en el Rhode Island State Hospital. Desde 1930 a 1934 estuvo en el Worcester State Hospital, llegando a ser psiquiatra jefe, seguido de nombramientos clínicos y docentes en Eloy, Michigan. Allí se casó con Elizabeth Erickson, con la que tuvo 5 hijos, además de los 3 de un matrimonio anterior. En 1948, Erickson se trasladó a Phoenix por razones de salud, y es allí donde sus curas milagrosas hicieron que la gente acudiera a él desde todo el país. Hipnotizó al escritor Aldous Huxley, y entre sus amigos se contaban la antropólogo Margaret Mead y el filósofo Gregory Bateson. Fue fundador de la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica y miembro de las Asociaciones Americanas de Psicología y de Psiquiatría. Erickson murió en 1980. Sus cenizas fueron dispersadas en el Pico de la Mujer India en Phoenix, lugar al que en muchas ocasiones había enviado a sus pacientes para que escalaran como parte de su tratamiento. Sidney Rosen es profesor clínico ayudante en el Departamento de Psiquiatría del Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Ha dirigido talleres sobre técnicas ericksonianas y es autor del prólogo del libro de Erickson Hipnoterapia, un libro de casos, 1979, escrito con Ernest L. Rossi, 1958. El joven Lutero. He denominado a la principal crisis de la adolescencia la crisis de identidad. Tiene lugar en el periodo de ciclo vital en el que cada joven ha de forjarse por sí mismo una perspectiva central y una dirección, una unidad que funcione a partir de los restos de su infancia y las esperanzas de su edad adulta anticipada. No cabe duda de que cuando Martin aprendió a hablar mucho de lo que tenía que decir al demonio, fue avivado por un almacén altamente comprimido de desafíos, consistente en aquello que no había sido capaz de decir a su padre y a sus maestros. A su debido tiempo lo dijo todo, más alto que nunca, al Papa. En resumen, las crisis de identidad
aunque dolorosas, son necesarias para moldear un yo más fuerte y sólido. Obras relacionadas: Nathaniel Branden, La psicología de la autoestima; William James, Principios de psicología; Gil Sheehy, Travesías, crisis predecibles de la vida adulta. Y camaradas, soviets, espero que estén disfrutando este contenido, que lo gocen mucho, lo aprecien y pues yo lo seguiré subiendo. Nos topamos hasta el siguiente audio. Bye.